Muy bien, vamos a abordar la palabra. Quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18. El Evangelio de Mateo 18. Y vamos a continuar meditando sobre este importantísimo tema que tiene que ver con el perdón. Definitivamente, hermanos, si somos hijos de Dios, si el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, entonces lo vamos a demostrar a través del perdón cada vez que seamos ofendidos, cada vez que suframos algún daño, alguna traición, alguna herida. Como hijos de Dios necesitamos ser igual a nuestro Padre. Nuestro Padre es un Dios perdonador. Y si nuestro Padre es un Dios perdonador, de igual manera nosotros, sus hijos, necesitamos aprender a perdonar. Entonces yo no sé cómo le ha ido en estos días que hemos estado hablando acerca del perdón, porque ciertamente es un proceso. En algunos casos es muy difícil otorgar el perdón. Muy difícil. Pero, sin embargo, es necesario hacerlo por el bien nuestro. Entonces, Dios, a través de su Espíritu Santo, si nosotros estamos decididos a perdonar, pero nos damos cuenta que nos cuesta, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, poder perdonar, soltar a esa persona. Que no la tengamos en una celda, en una prisión de rencor, de odio, de amargura y hasta de venganza. Porque ciertamente, hermanos, hay situaciones dificilísimas. Pero la Biblia no nos muestra otra opción más que perdonar. Y el tema de esta mañana se llama ¿cuántas veces debo de perdonar? Si alguien tomará nota, el tema es ¿cuántas veces debo yo de perdonar? Y quisiera adelantarme un poquito, pero mientras estemos aquí en la tierra, óigalo, mientras vivamos aquí en la tierra, mientras vivamos en sociedad, como pareja o cónyuge, como familia, hablando ya con los hijos, como familia igual, pero ya con los padres, los hermanos, tíos, sobrinos, primos, cuñados, suegras. Mientras vivamos en sociedad, siempre estaremos prestos para perdonar. ¿Saben hasta cuándo dejaremos de perdonar? Hasta el día que seamos llevados al cielo. Hasta el día que este cuerpo corruptible, este cuerpo pecaminoso, mientras todavía esté en nosotros la vieja naturaleza,
es decir, nuestra antigua forma de vivir, estaremos propensos a ser ofendidos y tendremos que perdonar, o bien también pedir perdón. Porque cuando uno comete una falta, quisiéramos que fuéramos perdonados luego. Pero ¿qué tal cuando nos toca perdonar? Bien, Mateo 18, verso 21. Mateo 18, 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Luego él mismo hace otra pregunta: ¿hasta 7? Miren, Pedro, el discípulo más atrevido, se acerca con Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Fíjense, hermanos, que la traducción del lenguaje actual, porque la versión que leo es la versión 60 de la Reina Valera, y la cual tiene la mayoría de ustedes, pero la traducción del lenguaje actual dice, igual Pedro se acerca y dice: Señor, si un hermano de la iglesia hiciere algo malo contra mí, ¿cuántas veces le debo perdonar? ¿Solo 7? Y Jesús le dijo: no solamente 7, sino una y otra vez. Es decir, siempre, Pedro. Eso dice la TLA, la traducción del lenguaje actual. Si alguien lo tiene, lo puede corroborar. Una y otra vez, o sea, cada vez que sea necesario. Porque Pedro se pone un tope y dice: Señor, ¿hasta 7 veces? Imposible, hermanos, imposible. Como dije, mientras vivamos en sociedad, mientras seamos miembros de una congregación, y vaya que esta congregación es pequeña, pero ¿qué de las congregaciones donde son miles de cabezas? Y dicen que cada cabeza es un mundo. Miles formas de pensar, de actuar, de opinar, en fin, muchas maneras. Entonces, hay mucha posibilidad a las ofensas, a las críticas, a las habladurías. Hay muchas opciones donde hay mucha gente. Entonces, aunque Pedro fue generoso diciendo hasta 7, ¿por qué Pedro dijo hasta 7? Fíjense que los rabinos, los maestros de la ley, en los tiempos de Jesús y mucho antes, enseñaban que había que perdonar hasta 3 veces nada más. Solo hasta 3. Y Pedro generosamente le aumenta 4 veces más y dice hasta 7. Sin embargo, miren la respuesta de Jesús, verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Miren la respuesta de Jesús: no, Pedro, 7 veces no es nada, sino hasta 70 veces 7. Ahora, ¿Jesús estaba dando un límite?
Jesús estaba diciendo: Pedro, multiplica 70 por 7 y verás que te dará 490 veces. Y entonces hasta ese límite podrás perdonar. Pudiéramos entender que eso quiso decir el Señor, pero no. Jesús no estaba dando un límite de número de veces en las cuales debiéramos perdonar. Al contrario, con esta respuesta, Jesús estaba diciendo que el perdón debe de ser ilimitado. El perdón debe de ser ilimitado. En el caso entre matrimonios, hasta que la muerte nos separe. O bien, hasta que seamos llevados a la presencia de Dios. Entonces Jesús está diciendo que para el perdón no hay un número límite en la cual debemos dejar de perdonar, no, sino siempre. Pedro, siempre que te ofendan, siempre que te dañen, siempre que hablen mal de ti, si alguna vez te hacen un fraude, si alguna vez te traicionan, si en alguna ocasión te humillan, bueno, tienes que perdonar. ¿Por qué, hermanos? Como lo hemos repetido muchas veces, somos una humanidad caída. ¿Qué quiere decir? Que el pecado habita en el ser humano. Y cuando el pecado habita en el ser humano, el pecado degrada nuestro carácter, degrada o deforma el diseño original con el cual Dios nos hizo. Dios nos hizo para nunca ofender a nadie. Cuando Adán y Eva vivían en la época de la inocencia, cuando aún no había pecado en ellos, ellos nunca se ofendieron. Jamás. Jamás Adán dijo: bueno, Eva, discúlpame, fue sin querer queriendo, no tenía la intención de ofenderte. Jamás. Porque el pecado no estaba presente en el hombre. Pero cuando el pecado entró, se deformó, se descompuso el diseño original con que el hombre fue hecho. El hombre fue hecho un ser perfecto. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Fíjense, no solamente bueno, sino en gran manera. Pero ahora vivimos en una sociedad, en una humanidad caída, infectada por el pecado. Y las ofensas están a la orden del día. ¿Cuándo se ofendieron en esta mañana? A ver, en su casa, ¿cuándo ya se ofendieron? ¿Quién ya le gritó al otro porque no se apuraba? O la esposa no se apuraba con el almuerzo, el café. Y ya lo ofendiste, ya lo ofendiste. O al llegar acá, las ofensas están a la orden del día. Por eso no hay límite para dejar de perdonar. Ya dijimos que perdonar es cancelar una deuda, pasar por alto la ofensa, eso es perdonar. Y no permitir que esa ofensa produzca en nosotros rencor. No permitir que esa ofensa produzca resentimiento y te lleve a la amargura. Y la amargura nos lleve a no ser
receptores de la gracia de Dios. Entonces, diario tenemos que ver si no hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón. Ver por qué estamos amargados siempre. Ya vimos ese tema, ¿verdad? Vean la predicación pasada. Pero hay que examinar, porque una raíz es difícil de... Tú ves el árbol ahí, pero no sabes cuántas raíces tiene, lo profundo y lo prolongado que son. Así es la amargura, tiene raíces. Y hay que ver qué es lo que provocó esa amargura y resentimiento que tenemos contra alguien o contra algunos. Entonces Jesús está diciendo que no hay límite. Pues sigamos. Dice el 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús dijo: les voy a contar una historia. ¿Qué es lo que sucede exactamente en el reino de Dios? Y vamos a ver en qué consiste esta parábola. 24. Aquí dice que el rey, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice que un rey hizo cuentas con sus siervos, con sus trabajadores, con sus administradores, y le fue presentado uno, fíjense lo que le debía: 10,000 talentos. 10,000 talentos. Un talento, hermanos, un talento en el Nuevo Testamento equivale a 35 kilos más aproximadamente. Un talento es igual a aproximadamente 35 kilogramos. Fuese de oro o fuese de plata, eso equivale a un talento. Nosotros ya usamos la medida del kilo, del kilogramo. Por eso lo transformamos. El talento lo transformamos en kilo y nos enteramos que un talento es igual a 35 kilogramos. Y vamos a ponerle de oro, de oro. Entonces, si este siervo debía 10,000 talentos, debiéramos de multiplicar 10,000 por 35 kilogramos o kilos. 10,000 por 35. Y esto nos da un resultado de 350,000 kilogramos. Estamos hablando de oro. Entonces este siervo que fue presentado ante su señor, ante el rey, le debía 350,000 kilogramos de oro. Y vamos a ponerle oro puro, el de 24 quilates. ¿Qué les parece? Le debía 350,000 kilogramos de oro de 24 quilates. ¿Sabe cuánto es eso? Ahora, si lo queremos ver en dinero, no en oro, sino en dinero, pero más en pesos mexicanos, ¿cuánto sería en pesos mexicanos 350,000 kilogramos de oro de 24 quilates?
Actualmente, hermanos, el kilo de oro, el kilo de 24 quilates cuesta más o menos así, el kilo. Si alguien quiere salir al rato ir a comprar un kilo o mañana de oro, llévese 1.237.970 pesos. Pueda que no traiga cambio ahorita, lo pueda hacer en la semana. Si no trae cambio ahorita, lo puede hacer con calma. Pero 1 kilogramo de oro de 24 quilates cuesta 1.237.970. Pero no le debía 1 kilo, le debía 350.000 kilogramos de oro. Jesús estaba contando esta parábola, no es algo que yo me inventé, Jesús la está contando para enseñar lo inmenso del perdón. Bien, si multiplicamos, hermanos, 1.237.970 pesos por 350.000 kilogramos, déjenme ver si lo puedo leer. Serían 433.289 millones con 500.000 pesos. Algunos ni lograron dimensionar cuánto es eso. Se los voy a leer. En pesos mexicanos, lo que este siervo le debía a su rey fueron 433.289 millones con 500.000 pesos. Una cantidad impagable. Impagable, hermanos. ¿Quién tiene esa cantidad? ¿Será que el más rico del mundo ahorita tendría esta cantidad? Pero es una cantidad impagable. Entonces sigamos con la historia. Dice el 24, pues que empezó con el primero, y el primero le debía 10,000 talentos. Ya sabemos cuánto es ahora en pesos mexicanos. 25. A este, miren, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Pregunta: ¿la vida de este hombre con la de su familia podía pagar esa deuda? ¿Cuánto vale cómo se dice, un difunto cuando es atropellado y pues hay que pagar, ¿no? Si fue capturado el agresor, el que dio muerte a esa persona, pues está el licenciado. ¿Cuánto lo máximo te cobran? Tan poquito valemos, hermano. Vale más un terreno que usted. Si usted busca un terreno por aquí, le cuesta 500,000, mientras su miserable vida vale 130,000 pesos. ¿Se da cuenta? ¿Podría la vida de este hombre con la de toda su familia pagar esa deuda de 433.289 millones con 500,000 pesos? Ni siquiera 500,000 pesos llega, ¿no? O un poquito más, porque si es el matrimonio y vamos a ponerle 2 hijos, 4. Sí, como a ver, 130, 260, 520,000. Ni teniendo muchas vidas, ni ganando, pero sí, ¿cuánto cada mes para poder abonar? No hay.
No hay forma de pagar. Y esto es lo que le pasó a este primer siervo. 26. Entonces aquel siervo, dice, postrado, ¿verdad? Se tiró, se fue al piso, se humilló a los pies de su amo y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Creen que eso era cierto? No, hermanos. No, ¿cuándo lo voy a pagar? ¿Cuándo? Nunca. Solo que por la desesperación ya no sabía ni lo que decía. Su vida corría peligro. El rey estaba dispuesto a venderlos, por lo menos para que lo paguen con la esclavitud y nunca disfruten la libertad, pero algo apaciguaría ese coraje que tenía por la deuda, porque no supo administrar bien los negocios. Pero este hombre nunca lo iba a poder pagar. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó miren, ahí vemos un ejemplo de perdón. Movido a misericordia. Este rey desde su corazón vio la miseria de ese hombre, porque eso quiere decir misericordia. Tener amor, compasión por la miseria de otros. Pero que ese amor salga del corazón y que no sea meramente una lástima, sino un verdadero amor, una verdadera gracia para poder perdonar y soltar y cancelar la deuda. Entonces el rey fue movido a misericordia, porque vio que ese hombre nunca podía pagarle, aunque hubiera vendido a toda su familia y a toda su parentela, nunca jamás hubiera pagado esa deuda. ¿Qué opción le quedó al rey? Perdonarlo, soltarlo. ¿Lo perdonó? ¿Por qué? Porque el factor que influyó en él fue el factor misericordia. Y miren, hermanos, que esta parábola tiene una enseñanza espiritual. ¿A quién representa este rey? A Dios el Padre. Este rey representa a nuestro Padre Celestial. ¿A quién representa este siervo que debía 433,289 millones con 500,000? ¿A quién representa? A cada uno de nosotros. Esa era la deuda que teníamos para con Dios. Ni con nuestra vida la hubiéramos pagado, hermanos. Ni haciendo buenas obras desde que hubiéramos nacido. No, ese hombre dijo: tenme paciencia y te lo pagaré. ¿Cómo? Estando de esclavos en su casa del rey 25 horas diarias. Por así, para que me entienda, no. De igual manera nosotros nunca de los nunca hubiéramos podido pagar con buenas obras la deuda que teníamos para con Dios. Nunca, hermanos. Por eso merecíamos el lago de fuego. Por eso merecíamos el infierno.
la condenación eterna. Pero muchas veces no hemos logrado dimensionar el poder, el gran perdón de Dios. Por eso San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay manera de describir el gran amor de Dios con que nos perdonó. No hay manera. Juan no encontró las palabras para describir el amor de Dios y solamente dijo: de tal. Ya no me alcanzan los brazos para extender. No hay forma de entender el amor de Dios que lo expresó en perdón para nosotros. Ese siervo que le debía los 10,000 talentos éramos tú y yo. Éramos tú y yo. Pero Dios, movido a misericordia, nos perdonó. Pasó por alto las ofensas que le hicimos. Pasó por alto el pecado que cometimos en contra de Él. Y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Todo pecado que tú hayas cometido desde que tienes uso de razón, desde que eres adolescente, joven, adulto, cualquier pecado, así sea de los más terribles que tú creas que hayas cometido, si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. El perdón está a nuestro alcance. Pero si tú y yo no le pedimos perdón, entonces no somos salvos. Porque aún ahí permanece el pecado, la deuda. Por eso cada uno debe de asegurarse en haberle pedido perdón a Dios de todos sus pecados. Y de ser posible, uno por uno, conforme se acuerde. Y yo creo que sí, porque hay pecados que los tenemos aquí bien presentes. Pero si tú le pides perdón a Dios, Dios tiene el poder a través de la sangre de su Hijo perdonarnos y limpiarnos de todos esos pecados. Pero tenemos que caer en un arrepentimiento como este siervo, que se tiró a los pies y le rogó, le imploró, le lloró, le suplicó. Y el rey, movido a misericordia, le perdonó. Vio su miseria y vio que nunca le iba a pagar. Está bien, vete, te perdono. Sé que nunca me lo vas a pagar. Eso nos dijo Dios, hermanos. Dios dijo: ustedes nunca van a poder pagar por sus pecados. Pero como he dicho, no fue que así nada más de que, bueno, te perdono y ya, ya. Morrón, no. Dios, como un Dios justo, que no pasa por alto el pecado. Dios, como un Dios santo y justo, tuvo que castigar nuestro pecado, pero lo castigó en la persona de Jesús. O sea, fue Jesús quien pagó las consecuencias de nuestro pecado. No fue que nada más, bueno, te perdono y ya no pasa. No. Dios es un Dios santo y Él tiene que obrar con justicia. Y el pecado tenía que ser castigado. Y lo castigó en la persona de Jesús cuando Él murió en la cruz. Sigamos. 28. Sigan con la historia, síganme. Dice 28. Pero saliendo aquel siervo, entiéndase aquel que le fue perdonado los 10,000 talentos de oro. Pero saliendo aquel siervo, fíjense, halló a uno de sus consiervos, a un compañero más del gremio, uno igual de su mismo nivel, uno igual que también tenía deudas con el rey. Pero miren, este compañero, vamos a ver cuánto le debía. Dice, vuelvo a leer el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía
100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Miren, vemos la ingratitud de este siervo que fue perdonado. Sale a la calle recién haber sido perdonado y se encuentra un compañero de él y le dice: tú me debes, vente para acá. Que lo prende del cuello y que lo agarra: págame lo que me debes. Se lo exigió con rudeza, sin sentimiento, sin misericordia, sin acordarse que momentos antes él le había sido perdonado 10,000 talentos de 10,000 talentos. Pero ¿cuánto le debía a este pobre consiervo? 100 denarios, hermanos. ¿Sabe cuánto sabe cuándo valía un denario en los tiempos de Jesús? El denario era el salario de un día. El salario de un día. Entonces, este otro consiervo le debía 100 salarios. 100 salarios. Si lo trasladamos a nuestro tiempo actual, hermanos, encontré que el salario mínimo en este año es de aproximadamente 141.70 pesos. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto es el salario mínimo? Vamos a pensar que es un denario, pues, salario de un día. 141.70. O sea, 141 pesos con 70 centavos. Y si le debía 100 denarios, vendría siendo 14,170 pesos. ¿Qué son 14,170? Fíjese, 14,170 comparado con 433,289 millones con 500,000. ¿Qué es? Nada. Si este hombre quisiera abonarlo por cada mes, estaría abonando 1,180.83 y pagaría su deuda. Pero el otro siervo malvado le ahogaba, lo tomó sin misericordia y casi lo ahorcaba. Dijo: págame. Págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Lo metió a la cárcel porque no pudo pagarle 14,170 pesos. Pero como él sí le perdonaron, ¿verdad? 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana? Si Dios nos perdonó una gran deuda que nunca hubiéramos podido pagar, ¿por qué entonces nos cuesta trabajo perdonar al hermano que nos ofendió? Le digo, no es fácil, porque caras vemos, corazones no sabemos. Y hay quienes sí han sufrido.
También como hay personas que pues nacieron en cuna de oro y hasta este día ni un rasguño. Gloria a Dios, ¿no? Pero toda la gran mayoría ha sido dañado. La enseñanza de esta parábola que Jesús contó es que así como Dios nos perdonó, con la ayuda de su Espíritu Santo, tenemos que perdonar a los que nos ofendieron y dejarle, encomendarle el asunto a Dios. Sacar de nuestra alma la amargura. Porque hay gente que dice: nunca lo perdonaré hasta el día que me vaya a la tumba. Jamás perdonaré lo que me hizo. Y esa persona vivirá toda su vida en hiel de amargura. Vivirá toda su vida en hiel de amargura. Nunca será dichosa. O siendo directos, nunca serás dichoso o dichosa. Nunca serás feliz, porque dejarás de alcanzar la gracia de Dios por esa raíz de amargura. Por eso tenemos que decidirnos en el nombre de Jesús, en su ayuda y en su amor, poder perdonarle. Y se ha podido, hermanos. Hay testimonios de personas que fueron agredidas terriblemente, pero con la ayuda de Dios perdonaron. Usted puede corroborar un testimonio del hermano Gille Ávila. Gille Ávila fue un evangelista del siglo pasado. Él ya partió con el Señor, pero a él le asesinaron a su hija. Su propio esposo, es decir, su propio yerno, le dio más de 80 puñaladas. Este hombre lo aprendieron, lo llevaron a la cárcel, y el hermano Gille Ávila fue hasta la cárcel y le perdonó. Y no conforme con eso, de tiempo en tiempo, yo no sé si cada quincena, cada mes, le llevaba un recurso para que pudiera sobrevivir en la cárcel. Testimonios como esos hay muchísimos. Y nosotros, porque no nos saludaron, porque nos miraron así un poco con los ojos de lado. Tonterías, ¿no? Tonterías, niñerías, hermanos. Muchos porque no cantaron su canto preferido. El culto no estuvo bueno. Solo aclarando, el culto no es para usted, los cantos no es para agradarle a usted. Pero algunos hasta por eso se ofenden. Si Dios nos perdonó una deuda impagable, Dios dice de igual manera, aquí a través del rey, ¿no debiéramos hacer lo mismo? Por último, vaya conmigo a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice así. Qué términos del apóstol Pablo, 3:13. Soportándonos unos a otros. ¿Cómo dice? ¿Lo leemos? Esa partecita nada más. Soportándonos unos. Otra vez. Soportándonos unos. Entonces hay que cambiar nuestro vocabulario. Hay que cambiar nuestras frases. Porque ¿cuál es nuestra favorita? Ya no te soporto. Me caes mal. ¿Cómo no te mueres?
o por lo menos lárgate de la casa. No, el apóstol le cambió, ¿no? Porque seguramente en la iglesia de Colosas había esta situación. El hombre es hombre aquí y en cualquier parte del mundo. Como dicen, fuimos cortados con la misma tijera. Y aunque esta palabra fue escrita hace aproximadamente 2000 años, era el mismo problema en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Éfeso, Corinto, Gálatas, Tesalónica. Lo mismo. Por eso Pablo dice soportándonos, así como que ahí viene, pero lo voy a soportar. Hola, hermano. Una recita toda hipocritona, ¿no? Ahí dice sí o no, soporta, o sea, al decir esto quiere decir que nuestro saludo debe de ser auténtico. Debemos de esforzarnos a que sea auténtico. Me hizo algo, pero no importa, no importa. Dios te bendiga, hermano, pásale. No pasa nada. No siento nada en mi corazón. Pero esas no son nuestras expresiones. Dices, a este ya no lo puedo ver ni en pintura. Señor, llévatelo o te lo mando. Tú decides, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque un día no voy a aguantar y se me va a salir lo Pérez que soy. ¿Cómo te apellidas tú? Dice que hay unos apellidos, son bravos, ¿no? ¿Se da cuenta cómo es la enseñanza del Nuevo Testamento? Tenemos que soportarnos. Si no te gusta cómo habla, hijo, hay que soportarlo. Por cierto, yo le doy gracias a Dios que me han soportado tantos años. Ustedes ya tienen la gloria ganada, hermanos. Por soportarme les pido que me soporten otros buenos años. Tenga paciencia conmigo. Dios no ha terminado su obra en mí. Soy un santo defectuoso, ¿no? Porque la Biblia dice que somos santos, pero santos defectuosos porque todavía tenemos muchos defectos. Defectos de carácter, muchos. Por eso, gracias por haberme soportado. Ya se está yendo un año más. Otro año ya se está yendo. ¿Cuántas cosas han pasado? Y ustedes me han soportado. Pero yo he soportado a todos ustedes. Entonces, miren cómo tenemos que soportarnos. No me gusta cómo se ríe, pues se ríe como chachalaca, pero bueno, lo tengo que soportar, ¿verdad? Sí, hasta detalles como esos. Y así podemos mencionar miles de ejemplos por las que a veces no nos soportamos. Pero la instrucción bíblica es, soportándonos unos a otros. Voltea al que está a tu lado, a ver, velo, dile, ¿estarán hablando de nosotros? ¿Estarán hablando de ti? Ahora tú muy amablemente dile, ¿qué te importa? Tú escucha la palabra y punto. Pero donde quiera, hermanos, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, tenemos que soportarnos. Soportar nuestros defectos, nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de caminar, de mirar, de pensar, de opinar.
Mire, porque como seres humanos, por lo general, nada nos gusta. ¿Ya viste cómo camina el hermano? Parece que tiene un pie más corto que el otro. ¿Ya viste cómo le hierve la lengüita? Pero en fin, tenemos que procurar corregir nuestros defectos, pero al mismo tiempo soportarnos. Luego dice, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. A ver, ¿quiénes tienen queja uno contra de otro? ¿Quiénes tienen quejas unos contra de otro? Todos en algún momento. Seguramente alguien de aquí se ha quejado con otro de alguna actitud mala o pésima mía. Es normal, somos humanos. Quizás te has quejado con otro por lo que alguien te hizo. Entonces dice, tenemos que perdonarnos unos a otros si hubiera queja, o sea, pasar por alto. O si es necesario ir y pedir perdón. De eso habla, otro día hablaremos de eso. Pero tenemos que sobresalir en esta vida con la ayuda del Espíritu Santo, perdonándonos, soportándonos. Y qué bueno por aquellos que ya llevan años soportando a su cónyuge, o a tu hermano, o a tu hermana. Sí, porque hay hermanos también que se quejan de los hermanos. Dice, mi hermano es un flojo, es un vago, es un mantenido, no quiere hacer nada, pero mis papás ahí están ayudándole. Y yo, ¿no tenía esa queja el hermano mayor del hijo pródigo? Fue y malgastó todo. Y cuando regresó, lo cambiaron, le pusieron anillo, le hicieron fiesta. ¿Y qué dijo el hermano mayor? Sí, como ya regresó tu consentido, ¿verdad? Ni vivías ni casi ni dormías por él, pero como ahora ya llegó, ya estás contento, ya le compraste zapatos, ya le compraste tenis, ya le compraste ropa, ya le compraste esa gorra, le compraste un celular, ahora hasta fiesta le vas a hacer. Y yo que siempre he estado acá, ni un cabrito me has dado para que yo coma con mis amigos. Quejas. Hay quejas entre hermanos. Como vimos 8 días, ¿no? Los hermanos de José se quejaban porque Jacob amaba más a José. Miren lo que dice la última parte. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. Póngase de pie. Póngase usted de pie. De la manera en que Cristo nos perdonó, así debemos de hacer nosotros. ¿Cómo nos perdonó? Ya lo vimos en la parábola que Jesús contó de la deuda que tenía este siervo ante su Señor. Hermanos, seguimos con el tema. Si alguno todavía está batallando y dice, yo ya escuché la palabra, sé que es cierto, pero no puedo de verdad, créanme, no puedo. Dicen algunos, yo quisiera, pero más puede
el rencor en mí y quisiera matarlo con mis propias manos. El Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Por qué no dejamos que el Señor tome el asunto en sus manos? Él sabe mejor cómo hacerlo, hermanos. Dios sabe mejor cómo hacerlo. Pero tú dices: es que ¿para qué molestar a Dios si yo lo puedo hacer? Sí, pero lo vamos a hacer mal. Y vamos a estar acarreando más violencia. Pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Solo dile: Señor, la verdad yo no sé, yo no puedo, pero pongo esta situación en tus manos. Ayúdame a perdonar para que esta herida cicatrice y ya no me duela y ya no esté yo en amargura. Así como tú me perdonaste, Señor, yo quiero perdonar a mis deudores. Cierre sus ojos. Si hay alguien que está en estos días batallando con el perdón, no es para menos, pero tienes que lograrlo. Tienes que lograr perdonar para que esa herida cicatrice. De tal manera que cuando estés cicatrizado ya no te duela cuando lo recuerdes. Porque en algún momento de la vida vendrá el recuerdo, pero ya no te va a doler. Ora con Dios y dile: Señor, Señor, ayúdame a perdonar mi ofensor. Ayúdame a perdonar mi ofensor, Señor. Ayúdame, Padre. Derrama tu amor en mi corazón para que yo pueda amar a mi ofensor, a mi enemigo. Ayúdame, Señor, que en el transcurso de los días yo pueda ir venciendo esa amargura hasta sacarla de mi vida. Que en el transcurso de los días el Espíritu Santo me ayude a perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi padrastro, a mi padre, a mi abuelo o a mi tía, quien quiera que sea. Ayúdame, Señor. Yo dejo este asunto en tus manos.